Bueno, Juan Carlos, nosotros continuamos aquí en esa tarde especial, transmisión especial por la visita histórica del Papa Francisco a Colombia. Ya en contados minutos, el alto jerarca de la Iglesia Católica estará arribando a la ciudad de Bogotá, Juan Carlos. Bueno, Andrés, pues llega Francisco y por supuesto a las 4:30 de la tarde aproximadamente se espera que arribe al aeropuerto militar de Catán y pues lo recibirá Jorge Celedón y la banda Chocuitown y con monumentos y bienes patrimoniales que por supuesto el Papa Francisco empezará, por así decirlo, a recibir los regalos que le tiene preparado aquí tanto el gobierno como muchas de las comunidades colombianas que están muy felices con su arribo a este país, que por supuesto necesita muchos mensajes de esperanza, de reconciliación, de paz, como lo necesitamos todos. Por supuesto, toda Colombia en este momento está a la expectativa y no solo Colombia, todo el mundo tiene sus ojos puestos hoy en nuestra nación, en Colombia, por la llegada del sumo pontífice, el Papa Francisco, porque por supuesto es algo histórico, Juan Carlos. Hace 31 años exactamente, en el año de 1986, si no estoy mal, estuvo el Papa Juan Pablo II, que en esa ocasión visitó Santiago de Cali. Sí, en esa oportunidad sí visitó Santiago de Cali, por supuesto, hubo mucha peregrinación para conocerlo, acercarse a él, pues podemos, digamos, hablar en función de estos dos papas, Andrés, digamos que son los papas más carismáticos. Obviamente, pues nosotros en nuestra juventud, aunque digan que no la mía no mucho, en esta juventud pues prácticamente hemos conocido, pues yo recuerdo solo Juan Pablo II, Benedicto XVI, que estuvo muy poco en la cabeza pues de la Iglesia Católica, y ahorita Francisco. Pero por encima de Benedicto, Francisco y Juan Pablo II han sido muy carismáticos. Claro, y lo que dice hoy en día toda la población que ha escuchado hablar al Papa Francisco le llama el Papa un Papa social, un Papa humilde, un Papa que se ha dado a la comunidad como tal y que ha esperado lógicamente que dé un cambio significativo a la Iglesia. Él hace exactamente 4 años está en este cargo, por decirlo de alguna forma, al mando de la Iglesia Católica en todo el mundo y pues qué muy buena noticia para todos nosotros que hoy llega a nuestro país. Y yo recuerdo a Juan Pablo II, quien estuvo pues de visita aquí en Colombia en 1986, algo muy importante que me parece que me gustó que él hizo en la Iglesia Católica y digamos en el mundo, en las religiones del mundo, fue que él promovió, Andrés, el ecumenismo, que era precisamente unir a las religiones para que todos pensaran en un solo Dios. No lo dijo así con estas palabras con las que yo lo estoy diciendo, por supuesto, lo digo con todo respeto, porque pues obviamente en ese sentido y en esa época, con todo el conservatismo mental que hemos tenido en el mundo, pues quizá no lo habrían tomado bien, pero si hubiera muchos dioses por diferentes religiones, estarían todos peleándose por quién se quedaba con nosotros. Entonces precisamente él dijo, unámonos en la fe, todos como hermanos, todos con un mismo Dios, y no necesitamos pelearnos ni enfrentarnos. Entonces ese proceso de pretender integrar a todas las religiones que hay en el mundo, porque como dice incluso el mismo Arjona, en el mundo hay más religiones que niños felices, entonces todos unidos en una sola fe, en un solo Dios. Ese ecumenismo me gustó mucho que lo promovió Juan Pablo II y ahora, como tú lo dices, el Papa Francisco promueve más que la gente lo vea como un humano, no el Papa por allá encaramado en un, ¿cómo se llaman estos espacios donde hacen los papas? En estas sillas de oro y anillos de oro, alejado realmente de la gente con sus necesidades, sino precisamente él quiere ser muy cercano, y se dice incluso, Andrés, que ya el avión está volando muy cercano sobre Bogotá. Sí, nuestra productora Lorna Ramírez nos confirma que en este momento ya el avión está en suelo bogotano, básicamente. Recordemos que el vuelo partió desde las 4 de la mañana, hora Colombia, pues un poco más en la mañana, hora Italia. Salió con todos los medios de comunicación, entre ellos medios de comunicación colombianos que han acompañado al sumo pontífice en su viaje. Y algo muy importante que ha dicho el Papa Francisco, Juan Carlos, es básicamente el vuelo pasaba sobre Venezuela. Él dio un mensaje a los medios de comunicación al momento que hizo pues el contacto con ellos, les dio la bendición a todos los comunicadores sociales, les agradeció por acompañarlo en este viaje especial, como lo ha catalogado él, porque ha dicho que es un viaje a Colombia para la reconciliación y la paz, que él es un mensajero de paz y que espera que con eso se consolide mucho más todo este proceso que se ha venido desarrollando con diferentes actores armados en Colombia. El Papa también dijo que él lógicamente abogaba porque Venezuela hallara una solución a todo este conflicto que se ha venido presentando durante diferentes meses y que lógicamente ha dejado también muchas víctimas mortales. Él ha hecho esta plegaria
dijo que cuando pasara sobre Venezuela exactamente iba a ser una plegaria por el país hermano que pues ha tenido estas dificultades durante todos estos últimos meses, y mañana jueves el Papa se reunirá con obispos venezolanos aprovechando su estadía aquí en la capital colombiana. Sí, en Bogotá se va a reunir con obispos venezolanos porque precisamente ante la coyuntura pues no va a llegar a Venezuela ahora, pero sí va a aprovechar que los obispos estén relativamente cerca y reunirse con ellos aquí en Colombia, exactamente en la ciudad de Bogotá. También hay que decir que el Papa hizo ese paso por encima del cielo de Venezuela precisamente porque aprovechó e hizo oración por este país en la situación que todos conocemos o que todos hemos visto a través de los medios masivos de comunicación, porque él tuvo que desviar la ruta que se iba a hacer por Centroamérica y tuvo que desviarla por la tormenta tropical que está amenazando el Caribe y esta zona. Entonces, pues para evitar, y es posible que incluso eso le haya permitido adelantar unos minutos su arribo en el aeropuerto militar de Catán en la ciudad de Bogotá. Bueno, claro, Juan Carlos, nosotros invitamos también a los televidentes que nos escuchan y nos ven en este momento en todo el departamento del Valle del Cauca, en Colombia, a través de nuestra señal en streaming www.canal14.com.co, para que nos llamen, se comuniquen con nosotros y nos den, por supuesto, su opinión sobre la llegada del alto jerarca de la Iglesia Católica a nuestra línea telefónica 664-9880. A partir de este momento ustedes pueden llamar, pueden contarnos sus experiencias, si han tenido en algún momento, la tuvieron con Juan Pablo II cuando estuvo aquí en la ciudad de Cali, y pues la expectativa que tienen ustedes en este momento con la visita del Papa Francisco. Lógicamente es un día muy especial, Juan Carlos, porque ya más de un año, hace pasado un año, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo de paz, ¿sí? Básicamente que fue lo que consolidó esa visita del Papa Francisco, porque él dijo, voy a Colombia en el momento que realmente se dé un proceso de paz con las FARC. Allí fue cuando él dijo, sí voy a Colombia, ¿sí? El pasado 1 de octubre las FARC se consolidó como un grupo político y pues con la buena noticia justamente esta semana también de que los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano también van en muy buen camino. Se declaró el cese bilateral al fuego a partir del 1 de octubre hasta el mes de enero y se irá prolongando a medida que se vayan avanzando en los diálogos. Sí, precisamente pues digamos, la decisión del ELN de negociar con el gobierno colombiano se dio desde el 30 de marzo del año anterior y han empezado unos diálogos, pero realmente no han sido tan serios porque uno ve que ha seguido habiendo escaladas terroristas donde pues el ejército ha dicho que han sido protagonizados estos eventos por los miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Entonces, pues uno, digamos que ahí como ciudadano del corriente generaría como muchas dudas de que realmente entonces no ha habido unos diálogos cercanos, porque ha habido buenos intentos en Quito, la capital del país ecuatoriano, pues que queda enseguida al sur de nuestro país, Colombia, pero no ha habido una voluntad. Y precisamente ante esta visita que hoy está haciendo el Papa Francisco en Colombia, se aceleró, digamos, un poquito el proceso y se firmó ese cese bilateral del fuego entre el ELN y las tropas pues, del gobierno colombiano, y el jefe negociador de Colombia, ante el ELN, Juan Camilo Restrepo, precisamente dijo, para la tranquilidad de todos los colombianos, que se socializarán todo este cese con todos los frentes, con todas las cuadrillas, con todos los hombres que hacen parte pues, del cuerpo armado del ELN. Y nos encanta, por supuesto, que la visita de un pontífice, como en este caso Francisco, sirva precisamente para que se den acciones concretas de paz, no solo discurso, porque eso no sirve de nada cuando es solo bla, bla, bla y se necesitan acciones y decisiones concretas y firmadas. Claro, Juan Carlos, él allí ha logrado llegar al corazón de muchas personas. Le cuento una experiencia muy bonita, justamente esta mañana estuve en el centro de Santiago de Cali haciendo una recopilación de los mensajes de la población caleña. Entonces, bueno, en ese momento nos dice nuestra productora Lorna, está aterrizando el Papa Francisco en el aeropuerto de Catán, el aeropuerto militar en Bogotá. Podemos observar en las imágenes, gracias a la señal de City TV en Bogotá, podemos observar que el Santo Padre llega ya en este momento acompañado de los medios de comunicación, está aterrizando en el aeropuerto militar de Catán, Juan Carlos. Gracias a la señal que nos proporciona en este caso el canal bogotano City TV, por supuesto estamos viendo estas imágenes donde el avión ya ha tocado pues la plataforma o la pista exactamente del aeropuerto militar Catán, en la pista norte de Catán, porque pues es importante ese vuelo que ha hecho precisamente desde Roma para llegar hasta Bogotá y hacer esa peregrinación que hará en nuestro país por Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.
por supuesto 4 ciudades que estará él visitando, y como hemos visto en estos días, Andrés, incluso es interesante que él, digamos que Cartagena como un símbolo de una ciudad turística, él no estará precisamente en la zona más bonita, sino que él estará en sectores muy populares, precisamente va a visitar un barrio llamado San Francisco, que está en una de las zonas más peligrosas y más populares, más pobres de la capital de Bolívar, en Cartagena. Entonces, nos gusta mucho que Francisco, como Papa, como cabeza de la Iglesia Católica, esté haciendo peregrinaciones precisamente en las poblaciones que más necesitan sus mensajes de esperanza, de paz, y se necesita, por supuesto, que ojalá no solo él, sino toda la Iglesia Católica, todo el pueblo, humanamente haga lo mejor precisamente para que se puedan resolver los problemas que todas las personas necesitan con acciones concretas, como lo estábamos diciendo ahora. Claro, Juan Carlos, es una visita histórica que sin lugar a duda generará un recuerdo muy especial para nosotros, todos los colombianos, justamente en este momento que se hace un proceso de paz con los diferentes grupos armados en Colombia. Recordemos que fueron más de 50 años de violencia y que lógicamente hoy, con esta visita del Papa Francisco, pues se demuestra una reconciliación entre todos los colombianos y todos esperamos que haya una unión fraternal. Y también ya podemos observar en las imágenes en la pista norte del aeropuerto militar de Catán, en la ciudad de Bogotá, que está ya parando, ya está haciendo su stop el avión que partió desde las 4 de la mañana en Roma para llegar aquí a Bogotá, por supuesto, en la visita histórica que durará varios días. Juan Carlos, el Papa estará aquí en Bogotá, estará en Villavicencio, Medellín y Cartagena. En estos momentos, pues es importante recordar que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, está con su esposa y con una delegación del gobierno colombiano, pues esperando que se detenga el avión para poder hacer la bienvenida, darle la bienvenida al Papa Francisco, la cabeza máxima de la Iglesia Católica, quien visita hoy a la ciudad de Bogotá, precisamente a todo nuestro país, Colombia, y que llega, pues, como lo decía ahorita Andrés, usted lo decía, después de 31 años que un máximo jerarca de la Iglesia Católica no nos visitaba, porque el último fue Juan Pablo II en 1986, y allí, por supuesto, como Andrés lo recordaba, pues está acompañado por una gran comitiva de periodistas, medios de comunicación, tanto italianos como colombianos, que lo están acompañando y que, por supuesto, hacen parte de esa corte, por así decirlo, que ha estado con Francisco en ese arribo que hace en este momento en Bogotá, en el aeropuerto militar Catán, aquí en nuestro país, Colombia. De verdad que es emocionante recibir la visita del Papa Francisco y que traiga mensajes de esperanza, de reconciliación y de paz. Claro, por supuesto, como todo acto protocolario, en este momento, como lo decía hace un momento Juan Carlos Chambo, está el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, con su esposa Clemencia de Santos, y diferentes miembros del gobierno nacional para hacer el recibimiento protocolario del alto jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Los periodistas que acompañan al Santo Padre desde Roma en su viaje, ellos saldrán por la parte trasera del avión, solo por la parte de adelante del avión que ha transportado al Santo Padre, pues será donde él va a salir únicamente, básicamente con algunos miembros de su grupo de la Iglesia Católica. Aquí, como podemos observar, en este momento le damos la bienvenida a Yamit Peña, periodista del Informativo 14, quien también se une a la transmisión especial que hace el Canal 14 Televisión de la visita histórica del Papa Francisco a Colombia. Yamit. Así es, Andrés y Juan Carlos. Gracias porque estoy aquí, obviamente, acompañándolos en esta transmisión. Es una excelente noticia para nuestro país, para Latinoamérica, teniendo en cuenta que desde que Francisco tomó como posesión de nuevo Papa, por supuesto, del Vaticano, pues es él uno de los pocos países latinoamericanos que está visitando en estos momentos, que es nuestro país, Colombia. Estamos viendo en estos momentos el avión de Alitalia, que es la aerolínea encargada de transportar, de llevar el Papa a sus diferentes destinos. En este día, hoy, 6 de septiembre de 2017, el Papa Francisco llega a la capital colombiana, Bogotá, como primera visita, teniendo en cuenta que va a estar, Juan Carlos y Andrés,
tres ciudades importantes de nuestro país, Cartagena, Medellín y Villavicencio, contando por supuesto a Bogotá en estos momentos. La emoción en los diferentes medios de comunicación, por supuesto, en los colombianos, en los bogotanos, las personas que se trasladaron hasta la capital colombiana para vivir lo que estamos observando en este momento en el aeropuerto de Catán, en Bogotá, la llegada, por supuesto, del Papa en este preciso momento. Yamir y Juan Carlos, ¿qué tal si en ese momento vemos los mensajes que enviaron mientras el Papa termina de llegar? Vemos los mensajes que enviaron los caleños. Básicamente esta mañana estuve presente con algunos de ellos en la Catedral San Pedro Apóstol aquí en Santiago de Cali y hicimos el siguiente informe. Miremoslo, cuáles fueron esos mensajes que enviaron al Santo Padre. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar, vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Habemus Papa, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Pues yo creo que es una cosa muy importante para nosotros los colombianos, porque el Santo Padre tiene un carisma muy humano y esperemos que todo se solucione por la mejor vía. En pocas horas llega el Santo Padre aquí a Colombia. ¿Ustedes hoy aquí hacen alguna petición especial por esa visita que le hacen? Sí, la paz y la reconciliación, todos los colombianos la necesitamos. Positiva esa noticia de que él llega acá. Maravilloso, ya debe llegar. A las 4:30 llega a Bogotá y nosotros queremos que Él nos dé esa paz que necesitamos, pero que todos seamos felices. Desde Cali, la paz ante todo, que la gente sea más tolerante, que den amor a montones, que sea una lluvia de amor, que el recibimiento de Él sea muy especial. Es una energía muy linda, una persona muy linda que va a venir, que maneja mucha humildad. Eso es lo que tenemos que manejar nosotros los colombianos. Y que bienvenido el Papa, que qué dicha tan grande. Bienvenido de todo corazón a este país que tanto necesita paz. Bueno, y sin lugar a duda, la visita del Papa Francisco pues enaltece y fortalece la fe de muchas personas. Por ejemplo, como la fe de doña Hermelinda León, una persona que es vendedora informal por más de 20 años aquí en el centro de Santiago de Cali. Buenas tardes. ¿Y para usted qué significa la visita del Papa Francisco que llega en pocas horas aquí a Colombia? Bien, me gusta que venga, que lo necesitamos aquí en Colombia. Bueno, si él de pronto pudiera escuchar algún mensaje en este momento que usted le dijera a usted, ¿qué le diría el Santo Padre en este momento? Pues yo no, ¿qué le puedo decir? Yo no le puedo decir, porque como él no viene aquí. Pero si la viera, ¿usted qué le diría? Pues una alegría muy buena y saludarlo bien al Papa. ¿Y piensa que es importante para la paz en Colombia, para los caleños? Claro, bien. Es muy buena la venida de él aquí, a Colombia. Bueno, doña Hermelinda, sin lugar a duda, ella y muchas personas pues acrecentan más y fortalecen su fe con la visita del Santo Padre, que sin lugar a duda pues ha generado gran expectativa en Colombia. Pues todos recordamos que Jorge Celedón y con su música vallenata será uno de los que va a recibir después, por supuesto, el presidente de la República, su esposa y toda la comitiva estarán recibiendo al Papa Francisco pues en estos momentos que ya ha arribado al suelo colombiano, exactamente en la zona norte del aeropuerto militar de Catán. Yamir y Juan Carlos, miren, algo muy especial, por ejemplo, de algo que escuchábamos en este momento, vamos a pedirle a nuestra compañera Lorna que igual coloquemos las imágenes del Papa en este momento que está llegando al aeropuerto militar del Catán. Sí, mientras nosotros hablamos, algo muy bonito esta mañana, por ejemplo, que hablaba con las personas las cuales dieron su testimonio ahora, es que esta visita no es solo una visita
para los estratos sociales más altos de Colombia, ¿sí? Sino que enriquece de pronto mucho más a esas personas que de una u otra forma han tenido una vida de pronto con más vulnerabilidad y que necesitan un poco más de él, se sienten quizás más alegres de poder tener esa visita, así el Santo Padre no llegue aquí a Santiago de Cali. Así es, precisamente, pues teniendo en cuenta obviamente que el Papa Francisco no viene a la capital del Valle del Cauca, pues los caleños y los vallecaucanos se han unido a esta celebración de bienvenida, como lo veíamos ahorita en nuestro informe de Andrés Felipe, en informativo por supuesto. Pues se han hecho diferentes eventos religiosos aquí en la ciudad, misas. El pasado fin de semana, el sábado, se realizó un evento eclesiástico en la plaza de Caicedo, en el centro de la capital del Valle, Santiago de Cali, obviamente para darle ese ambiente de bienvenida al Papa Francisco, que en estos momentos ya se encuentra en territorio colombiano, más o menos de unas entre 10 y 11 horas de vuelo desde Ciudad de Vaticano, teniendo en cuenta, obviamente, otra noticia que se está generando en estos momentos de última hora es el huracán Irma, que está pasando por el Caribe, Centroamérica y parte de Estados Unidos, que esto pues generó que el vuelo del Santo Padre pues se desviara un poco por esta tormenta, pero pues ya lo tenemos aquí en territorio colombiano. Lo que decía Andrés es muy cierto, es una visita que va reflejada para las personas que realmente están alejadas de Dios, que quieren que busca, por favor, con la ayuda de eso y el ánimo de este Papa, pues unirse más a los hermanos, a la religión, a la creencia, y él siempre se ha caracterizado por eso, desde el día que tomó pues su posesión, su cargo como nuevo Papa de los católicos, después de que Benedicto XVI renunciara, pues él ha sido un Papa como de la gente, un Papa muy relajado, muy tranquilo, muy fresco, nada de lujos, siempre ha dejado todo eso a un lado. Es más, en los vehículos que lo van a transportar aquí en las 4 ciudades, en Medellín, Villavicencio, Cartagena y Bogotá, pues son vehículos muy normales, Andrés y Juan Carlos, no es nada del otro mundo como anteriormente. Son muy sobrios. Exacto, muy sencillos, no se buscaba nada de lujos. Él siempre ha sido como el Papa de la gente, de bajarse de su papamóvil, saludar a la gente, besar a los niños, abrazarlos. Bueno, características importantes de este Papa que hoy visita Colombia. Hay que tener en cuenta que el Papa será recibido en la Nunciatura Apostólica, donde pernoctará hasta el próximo domingo, que es el día pues último de su visita en esta oportunidad aquí a Colombia, y allí en la Nunciatura Apostólica será recibido por un grupo de 160 jóvenes que cantarán y bailarán en su honor. Y también ahora, una vez haya salido, digamos, del aeropuerto, también se recorrerá la calle 26 o Avenida El Dorado de Bogotá, donde también muchas, digamos, en estas principales vías, donde se estará desplazando, como decía Yamit, con el papamóvil, el pontífice recorrerá estas calles y será, por supuesto, también recibido por diferentes agrupaciones musicales de Colombia que le estarán cantando en su honor. Claro, el Santo Padre estará hospedándose en la Nunciatura en Bogotá, eso queda en el barrio Teusaquillo, exactamente, Yamit. Y, lógicamente, pues los medios de comunicación lo registran como que esa parte, esa plaza, será una pequeña plaza de San Pedro, como la plaza en Roma, porque él dará sus saludos todos los días que llegue después de sus recorridos en las diferentes ciudades, llegará allí y dará su saludo a la población civil y a los religiosos que se encuentren allí. Entonces esta va a ser como una pequeña plaza de San Pedro ubicada en el centro de Bogotá. Ahí vemos las ventanas del avión con las banderas de Colombia, por supuesto, dándole ese mensaje que desde el inicio, desde que se dio la noticia de que el Papa Francisco estaría en Colombia, pues es el mensaje de paz, de reconciliación, teniendo en cuenta obviamente todo este tema del proceso de paz, los diálogos de paz, que de pronto se ha polarizado un poquito la parte política. Muchos han dicho que el Papa viene obviamente porque tenemos un premio Nobel que fue el presidente Juan Manuel Santos, que nos, una cantidad de cosas se ha comentado al respecto, pero no, el Papa obviamente algo que lo caracteriza y el objetivo principal de él en sus diferentes visitas alrededor del mundo es eso, llevar un mensaje de paz independientemente de que se lleve un proceso de paz en estos momentos en Colombia. Pues la idea es eso, unirnos
a los colombianos, bendecirnos. Es más, él durante este trayecto desde Ciudad del Vaticano, desde Europa, Andrés y Juan Carlos, él pasó por Venezuela. Y uno de los mensajes que él dijo decía eso: yo voy a bendecir a Latinoamérica, voy a bendecir la tierra venezolana, y pues ahora lo estamos aquí teniendo en nuestro país. La verdad, yo creo que en estos momentos todos los medios de comunicación del mundo están conectados con esta señal, con la llegada de este Papa latinoamericano, un Papa vecino porque es argentino, que visita Colombia. Y bueno, mañana incluso vale la pena recordar que mañana oficiará una misa para al menos 600.000 personas en el Parque Simón Bolívar, y que se ha previsto la participación también de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro Filarmónico de esta ciudad, pues, de la capital de la República. Claro, esta mañana igualmente se realizó una misa en Almacenes La 14, en 14 Calima, básicamente, como haciendo un antenuncio de la llegada del Santo Padre aquí a Colombia. ¿Qué tal si lo alcanzamos a escuchar? Bueno, lo vamos a escuchar ahora, sí. Básicamente los mensajes que envían para el Santo Padre en su visita. Aquí podemos observar en este momento que ya en pocos minutos descenderá del avión el Santo Padre Francisco. Por supuesto, estará allí preparándose la alfombra roja que, valga la redundancia, se le pone en el suelo a las personalidades, a estos personajes ilustres que visitan un país como Colombia. Por supuesto, allí con la espera que está haciendo el presidente de la República con su esposa y una delegación de personajes ilustres importantes, y toda la anunciatura católica que está en este momento reunida en Bogotá en función de recibir a su máximo jerarca. Así es, Juan Carlos, pues en este momento ya el avión se ha detenido. Ahorita pues obviamente va a entrar el tema del protocolo, descenso del Papa Francisco, que será recibido por el presidente Juan Manuel Santos y la primera dama, que ya se encuentran ahí también en la alfombra roja esperándolo. Pero como lo decía Andrés, sí, se han hecho diferentes eventos religiosos. Esta mañana en la 14 de Calima se realizó una misa muy importante, obviamente en homenaje, en bienvenida al Papa Francisco, en donde el padre Óscar de la Vega pues habló y le dio una bienvenida al Papa Francisco. Incluso los periodistas van a salir por la puerta trasera del avión precisamente para que haya mejor control y el Papa pueda salir con su comitiva principal por la puerta principal o la puerta delantera del avión. Claro, ¿qué tal si escuchamos las palabras del padre Óscar de la Vega antes de que el Papa Francisco baje del avión, Norma? Bueno, la Arquidiócesis de Cali y toda el Valle del Cauca también da la bienvenida al Papa Francisco. Momento histórico para Colombia, dar el primer paso, yo creo que es decirle al bienvenido, y hoy estamos alegres de poderlo recibir, de una palabra de esperanza y lo más importante, esa palabra de fe que todos necesitamos, reconciliación y paz. Es el mensaje del Papa, y llegar a Colombia hoy significa para nosotros ser testigos de alguien que nos trae una palabra en el nombre del Señor. Así que todos felices, y qué bueno también que la 14, a través de este canal, llegue a ustedes para decirles Dios los bendiga, luz, sabiduría, y estemos atentos y escuchemos al Papa en este mensajero de la paz. El padre Óscar de la Vega decía algo muy importante, que es una bendición, y por supuesto no podemos olvidar a quien tiene que estar detrás de este personaje, que es Jesús, que realmente quien puede restaurar todas esas aflicciones y necesidades que nosotros tenemos. Entonces tenemos que mirar al Papa, pero como un mensajero, y por supuesto nuestra mirada puesta en Dios a través de Jesús, que es realmente quien puede hacer todos los verdaderos milagros, ¿no? Así es. Claro, miren, algo muy bonito que decía el Santo Padre Juan Pablo II, ya desaparecido lógicamente, que estuvo hace 31 años aquí en Colombia. Fue algo muy bonito que él decía ya en su edad tan avanzada y tantos años, porque fue uno de los jerarcas, si no estoy mal, fue el que más tiempo ha estado en este cargo, digámoslo de esta forma, de la Iglesia Católica. Él decía algo muy bonito. Él decía, tantos años que he servido a la Iglesia Católica y puedo dar fe de que creer y servirle a Jesús es lo más bonito que puede hacer un ser humano, ¿sí? Fueron palabras muy bonitas que él dejó en ese momento, y que hoy el Papa Francisco dice: soy el viajero, el mensajero, el peregrino
de paz y reconciliación que llega a Colombia para llevar un mensaje de paz y lograr consolidar todos esos procesos de paz que se han venido dando con los diferentes entes armados de Colombia que victimizaron a toda la población por más de 50 años. Ahí estamos viendo el presidente y la primera dama esperando al Papa, pero vale la pena recordar algo, Andrés, en función de eso que estás diciendo, es que el Papa Juan Pablo II, cuando nos visitó en 1986 y ahora en este año, hoy precisamente, el Papa Francisco, ellos han reconocido mucho y han valorado bastante la fe de los colombianos, porque ha sido un país de mucha fe, precisamente a pesar de todo lo golpeado por tantos años de diferentes tipos de violencia, el pueblo colombiano siempre ha tenido mucha fe y ellos han visto de muy buena manera precisamente esa receptividad en función de Dios, en función de Jesús, incluso la gente pues que cree en la Virgen y que hace sus rosarios, etcétera, todos sus rituales católicos, ellos valoran mucho toda esa fe que se manifiesta aquí en nuestro país. También cabe recordar, Yamid, Juan Carlos, que todos los entes referentes a la Iglesia Católica, obispos, sacerdotes, seminaristas, están concentrados en estas diferentes ciudades para recibir al Papa, al igual que grupos artísticos, grupos autóctonos de nuestras regiones. Por ejemplo, les cuento algo muy importante. Seminaristas de aquí de la ciudad de Santiago de Cali, del seminario San Pedro Apóstol, básicamente, que es el seminario mayor aquí en Santiago de Cali. Pance. Sí, en Pance. Ya ellos viajaron ayer justamente en la noche, están en la ciudad de Medellín y son los encargados de ayudar a recibir al Papa, de ayudar en todos los actos protocolarios. Y el sábado, que va a ser la misa a las 10 de la mañana en Medellín, ellos van a estar después a las 3 de la tarde en la Plaza de Toros La Macarena. Ahí se va a realizar el encuentro de familiares, de seminaristas y sacerdotes con el Papa Francisco. Así es, en estos momentos tenemos las imágenes cortesías de City TV, siendo las 4:33 de la tarde, en donde en pocos minutos el Papa Francisco descenderá del avión de la aerolínea Alitalia, que es la aerolínea oficial del Vaticano, quien lo transporta a los diferentes países del mundo, por supuesto, para llegar a la gente. Ahí estamos viendo también hace pocos minutos imágenes de las personas que están en estos momentos en la base aérea de Catán, esperando para que el Papa pues dé ese saludo de bienvenida, también de recibimiento a sus feligreses aquí en nuestro país. Y tengo entendido, Yamid, que lo primero que va a hacer el Papa una vez descienda de este avión es hacerle un honor especial a la bandera colombiana como símbolo patrio de nuestro país y que por supuesto en este caso nos representa a todos y cada uno de los colombianos. Así. Claro, visita histórica del Papa Francisco a Colombia en este año 2017, por supuesto, y el Canal 14 Televisión hace cubrimiento especial de los grandes eventos y este gran evento, por supuesto, que es la llegada del Santo Padre, del alto jerarca de la Iglesia Católica, a el aeropuerto militar de Catán en Bogotá. En las imágenes podemos observar al primer mandatario de los colombianos, el presidente Juan Manuel Santos, y a su esposa, quienes van a hacer el recibimiento protocolario al alto jerarca de la Iglesia Católica. Yamid, cuando él descienda del avión, él va a hacer un recorrido por una de las principales avenidas de Bogotá, que es la Avenida El Dorado, como la conocemos básicamente, o la 26 también, hará un recorrido en el Papamóvil. Así es. Se abrieron las puertas. Ya se abrieron en estos momentos la puerta del avión, ya en pocos minutos descenderá el Papa Francisco para literalmente tocar tierra colombiana con sus pies, con sus manos, porque recordemos, Juan Carlos, que la primera visita del Papa, que fue Pablo VI, uno de las, de pronto, algo que es de no olvidar, fue cuando él se descendió del avión, que lo primero que hizo fue arrodillarse y besar. Besar la tierra. Besar territorio colombiano, no sé, obviamente son formas de actuar diferentes de cada uno de los papas, y otra cosa importante es que ahora recibimos al Papa Francisco teniendo en cuenta el mensaje de paz que estamos viviendo ahora. Hace 31 años el Papa Juan Pablo II vino un año después de una tragedia que vivimos aquí en Colombia, que fue lo de Armero. Entonces, gracias a Dios, pues hoy estamos ahí logramos ver, ya vi, Juan Carlos, las imágenes del Santo Padre. En este momento se dispone a bajar del avión el Santo Padre
el Papa Francisco, el alto jerarca de la Iglesia Católica, quien visita a Colombia, una visita histórica para todos nosotros, todos los colombianos, empieza a descender del avión. Este es el quinto país latinoamericano que visita en sus 4 años de pontificado. Y vale la pena pues tener en cuenta la edad que tiene el Papa Francisco, porque pues no es una persona joven, pero tiene todas las fuerzas, todo el valor para poder seguir haciendo esa peregrinación por todos los países del mundo que necesitan, por supuesto, sus mensajes de esperanza, sus mensajes de paz, de reconciliación. Y viene precisamente, como lo decía ahora Yamil, en un momento en que Colombia está viviendo un proceso de paz que no es fácil, por supuesto, que hay muchas dudas al respecto, que hay mucha manipulación, incluso de los medios de comunicación, de las autoridades, del grupo de las FARC, que ahora se volvió grupo político. Entonces puede haber mucha desconfianza y muchos temores, pero el Papa llega precisamente en un momento histórico para nuestro país, y su visita 31 años después de que la máxima cabeza de la Iglesia Católica visite a Colombia, por supuesto es un momento, como decimos, una visita histórica y muy importante para todos nosotros. También logramos observar que los representantes de la Iglesia Católica aquí en Bogotá hacen el recibimiento del Santo Padre, quien después de hacer el saludo protocolario hará su recorrido por una de las principales avenidas de la ciudad de Bogotá, la avenida El Dorado y la 26, que sería un recorrido bastante largo, Yamil. Así es, pues estamos viendo en este momento imágenes desde la base aérea del Catán. Obviamente él saldrá en su papamóvil por la avenida, una de las avenidas más importantes, diría yo, de la capital colombiana, la avenida 26, la avenida El Dorado, y lo transportará hasta el centro de Bogotá, en donde él se va a quedar. Obviamente ahora antes de llegar hasta la Nunciatura, se va a trasladar hasta el Palacio Nariño, claro, en donde se le va a hacer el recibimiento formal por parte del gobierno colombiano. Estamos viendo ahí en estos momentos, por supuesto, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la primera dama, sus diferentes ministros y personalidades de la política colombiana que estarán en el Palacio de Nariño para hacer el recibimiento formal, el protocolo al Papa Francisco, que ya se encuentra en territorio colombiano. Y así como Yamid, usted está un poquito emocionado, el Papa Francisco también podríamos decir que está un poco emocionado, está muy sonriente escuchando las palabras que le dice el presidente Juan Manuel Santos y su esposa, y se va acercando, por supuesto, cada vez más al lugar donde se inician los actos conmemorativos, los actos honoríficos para él. Ahí estamos viendo un pequeño que lo está saludando. Y también es muy importante, pues como decíamos, además de su edad, porque no es un joven, es un adulto mayor, ahí está recibiendo uno de sus primeros regalos. Es que hay que tener en cuenta que después de un viaje de tantas horas, pues la persona llega agotada, pero él con su buena disposición para cumplir toda esa agenda tan apretada que se ha puesto para aquí en Colombia, no solo en Bogotá, sino en todo su recorrido de 5 días por 4 ciudades importantes del país. Entonces hay que reconocerle también, porque yo llegaría muy cansado. Sí, claro. Miren, algo de su estadía aquí en el país, y muy importante, es que él ha pedido reunirse, por ejemplo, con personas de sectores vulnerables. Él, por ejemplo, en Bogotá se va a reunir con 2 personas, un hombre de 22 años y una mujer de 23 años que estuvieron en las drogas, vivieron en las calles, básicamente. Ellos 2 tendrán el privilegio de reunirse y hablar con el Santo Padre en Bogotá. En Medellín se va a reunir con seminaristas, como les decía hace un momento, seminaristas de todo Colombia, sacerdotes y familias de los religiosos. Y en Cartagena también va a visitar una entidad, una fundación con niñas que son vulnerables, que son posiblemente víctimas de conflicto armado, de violencia sexual, de prostitución. Entonces también ellas van a recibir al Santo Padre allá en este lugar, básicamente. Bonitísimo ese gesto de ese niño que lo acabo de abrazar, porque se nota que rompió el protocolo, pero con su amor de niño fue muy natural al darle ese abrazo ahorita al Papa Francisco. Y también tenemos que tener en cuenta que el niño que le entregó ahorita el primer regalo es el hijo de Clara Rojas, una de las víctimas que por supuesto estuvo secuestrada por las FARC. Entonces eso es algo muy importante, por supuesto, que es muy simbólico. Sí, muy simbólico, pero es una de las víctimas. Y además hay que tener en cuenta que este niño pues se gestó y nació en medio del secuestro, y que hubo un completo
una completa historia, digámoslo, para poder ella reencontrarse con él después, todo lo que ella tuvo que pasar, para que el niño estuvo con una familia campesina. Entonces, pues realmente es como un símbolo en este momento de paz y reconciliación. Y de un resurgir. Al Papa y un resurgir, básicamente, que es lo que se espera a partir de hoy. A partir de hoy la historia de Colombia se partiría en dos, básicamente, y hoy Colombia es noticia a nivel mundial. Así es, y una de las herramientas, por supuesto, para estar conectados con la visita del Papa son las redes sociales, Juan Carlos y Andrés, y precisamente Twitter dio a conocer un emoticón, por supuesto, para esta visita muy curiosa de Twitter, en donde usted puede estar comentando qué siente, cuál es el mensaje que usted le quiere dejar al Papa con el numeral PapaCall. Ahí puede estar usted comunicándose con el Papa, el hashtag que ha creado Twitter para que usted pues esté conectado por las redes sociales, porque eso es un medio importantísimo, teniendo en cuenta que el Papa tiene 7 cuentas de Instagram en 9 idiomas diferentes y lo siguen más de 200 y pico millones de personas. O sea, es una cantidad de seguidores que tiene el Papa impresionante en las redes sociales. Y es que lo vimos recientemente incluso mandando un mensaje a Egipto en su pueblo, en su lengua, por supuesto, porque él como máximo jerarca, por supuesto, domina muchos idiomas y prácticamente tiene que dirigirse a todos los habitantes del mundo en sus respectivos idiomas. Y dentro de pocos minutos, por supuesto, el Papa Francisco también va a estar dando unas palabras en estos actos que se le están brindando de bienvenida, honoríficos por esa visita que está haciendo hoy histórica a nuestro país. Allí logramos observar que está saludando a los miembros del gobierno nacional, creo, Yamit, que vi a la canciller María Ángela Holguín y a diferentes representantes del gobierno nacional, quienes también hacen el recibimiento protocolario a el alto jerarca de la Iglesia Católica. Ahí está el ministro de Hacienda, Así es, Mauricio Cárdenas, Ajá. ministro de Hacienda, el diferente gabinete, por supuesto. Ahí está el ministro de Defensa, así es. Todo el gabinete, del presidente ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos, por supuesto, lo acompaña y están dándole la bienvenida al Papa Francisco. Sin lugar a duda, esto es algo muy emocionante, ¿no? Por ejemplo, más para las personas que somos católicas, sin lugar a duda es algo muy emocionante, porque esto reaviva y reafirma la fe en todos nosotros, en todos los colombianos. Tenemos también que saber que, por ejemplo, hay un grupo artístico musical de Santiago de Cali que va a ser encargado de también darle recibimiento al Papa. Ya están en Bogotá. De la Escuela Musical de Decepaz. Escuela Musical de Decepaz, exactamente. También tenemos una monja María Valentina. Una monja rapera. Una monja rapera, sí. Y que juega fútbol con sus compañeras también. Una monja que también ha roto María Valentina se llama ella. Ajá. Ella rompió ese protocolo y va a ser una de las encargadas de hacer el recibimiento con la canción Damos un Paso al Santo Padre en las diferentes ciudades donde va a estar y en los actos pues litúrgicos donde él va a presidir. También debemos tener en cuenta que ya desde ayer básicamente diferentes ciudadanos colombianos se han desplazado hasta estas 4 principales ciudades donde él va a estar para hacerle un recibimiento y poderlo saludar. Así sea de lejos, pero poderlo saludar. Mira, ahí va el Papa. En estos momentos muchos capitalinos decían que obviamente Bogotá iba a colapsar por la visita del Papa, y me imagino que va a ser así porque se ha cerrado una de las principales vías de Bogotá, la avenida 26, obviamente las personas y al cerrarla también prácticamente es como quedar a cerrar el aeropuerto. Exacto, claro. Entonces por eso se hizo previamente son expresiones artísticas que se venían preparando toda la semana anterior. Nos iba a recibir con el baile típico colombiano. Juan Carlos, la cumbia, que es uno de los bailes, por supuesto, y también pues el vallenato, porque ya sabemos que en pocos minutos Jorge Celedón también estará haciendo apertura, y la banda Chocó Town, que me parece también muy importante que haya una buena representación de la comunidad afro del Pacífico, en este caso del Chocó, haciendo también gala y homenaje a la visita del Sumo Pontífice Francisco aquí a Colombia, en esta visita histórica que no se vivía en nuestro país desde hace 31 años. Sí. Yo me imagino que mi hermana debe estar contenta porque cuando vino Juan Pablo II, ella acaba de nacer. ¿Ah, sí? Entonces está viviendo ahorita por fin ya por televisión la visita de un papa a nuestro país. Porque pues, yo también, porque yo también soy de esa edad. ¿Ah, sí? Pues bueno, yo tenía como 2 añitos, pero yo realmente sí no recuerdo
la visita del Papa. Yo sabía que Sí, el Papa había obviamente venido, no pero lo vamos a yo no recordar, pero No, yo a mis yo eso- 25 no recuerdo tampoco. no, esa yo eso no visita. lo recuerdo, pero por ejemplo para mí para mí personalmente es algo muy gratificante poder ver este acto protocolario que uno como periodista, como medios de comunicación que todos los días estamos pendientes, no solamente de noticias regionales con Yamil en el informativo 14, sino de noticias a nivel mundial y logramos ver todos esos recorridos que él hace en el mundo, pues es muy significativo porque uno le da alegría cuando él llega a esos países y verlo hoy aquí en Colombia, pues es algo muy gratificante, es algo muy alegre, como lo expresaban hoy la población caleña, que es un mensaje de alegría y de regocijo para todos nosotros. Y me gusta también mucho la atención conforme a lo que estaba diciendo ahorita Janet, de que el Papa Francisco utiliza, me imagino que con su equipo de trabajo y apoyo, por supuesto, redes sociales para comunicarse con la gente, para mandar mensajes de esperanza, voces de aliento, porque pues, no podemos desconocer que a pesar de que no hemos vuelto a escuchar noticias de Libia, pues los conflictos en esa zona del planeta continúan, la situación en Venezuela, aquí mismo en Colombia también me va a visitar a mí, por ejemplo, Cartagena, pero Cartagena acaba de enfrentar una crisis política, jurídica, de su economía, pues de corrupción muy grande y por supuesto se necesitan muchas voces de esperanza, muchas voces de aliento, ojalá que todos podamos poner nuestra mirada en la fe por un Jesús, por un Dios y así todos ojalá seamos cada vez mejores ciudadanos de este mundo. Así y es. precisamente en la medida que él tenga esas redes, esas herramientas tecnológicas muy de ahora, que no las pudo tener, por ejemplo, Juan Pablo II, pues también pueda llegar su mensaje a muchas personas. Si yo no estoy mal, él fue el primer papa que se tomó una selfie. Exacto, sí. Si no estoy Les más mal. iba a hablar de eso porque precisamente el día que él hizo su primera publicación, Juan Carlos y Andrés, en menos de un minuto, el Papa ya tenía más de 2.000, 5.000, 1.000.000 de comentarios y likes. O sea, es mucha la gente que a él lo sigue. Claro. Teniendo en cuenta que hay personas que no comparten la religión católica, que hay otras religiones, pues obviamente que se incluso respeta veíamos eso. ayer Y hay en la gente que- noticia del día de ayer, Yamil, yo recuerdo que incluso una de las notas que se vio a nivel mundial era precisamente algunos, incluso siendo católicos, rechazando la visita de él. Incluso de quien aquí en es la cabeza Bogotá, de su aquí en Bogotá hay iglesia. algunas personas que lo hacían y eso es muy importante porque miren, a pesar de todos los inconvenientes que la Iglesia Católica ha tenido en el mundo y en Colombia, porque no podemos ser ajenos a eso porque quizás por algunos conflictos o problemas de algunos miembros de la Iglesia tratan de generalizar a toda la Iglesia Católica como tal. Colombia tiene un 70% de población católica en este momento, el otro 30% pertenece a diferentes religiones, pero de una u otra forma también cree en Dios. Sí, entonces Claro. esto reafirma lógicamente también la fe de los católicos y lógicamente va a acrecentar esa fe en todos los católicos aquí en Colombia. Estamos viendo en estos momentos, Andrés y Juan Carlos, cómo el Papa Francisco saluda a estos militares, soldados, policías que fueron víctimas de la Del violencia, conflicto, que ajá. ahorita padecen de algún problema físico, obviamente por el tema de las minas antipersonas, los está saludando, personas enfermas, en condición de discapacidad, que él siempre se ha caracterizado por eso, por llegar a esas personas, abrazarlas. Ahorita veíamos cómo abrazaba a uno de los soldados y policías y es como con esa pasión, con ese amor de que él siente por su gente, por sus católicos. Precisamente se ve el Papa Francisco, como le decía yo ahora, emocionado, realmente se ve su rostro, se ve emocionado por estar en nuestro país, por visitar esta tierra suramericana, porque pues recordemos que él también es suramericano, es argentino, y en este momento está visitando el norte del continente suramericano, por supuesto, y visitar y poder tener el contacto con estas personas que él es consciente que han sido víctimas del conflicto, recibir estos regalos, estas flores típicas colombianas, esa paloma que le entregó el niño como primer regalo, una paloma muy simbólica de la paz. Aquí estamos viendo cómo recibió orquídea, que es pues nuestra flor también insignia colombiana, y poder saludar a todas estas personas. Uno sabe que él está llegando a las personas que en su corazón más necesitan ese amor de Dios que él les puede compartir. Visita histórica del Papa Francisco aquí a Colombia, una visita que sin lugar a duda durará varios días, donde tendrá como epicentro la ciudad de Bogotá, capital colombiana, la ciudad de Villavicencio, que por supuesto traerá a toda la gente del suroccidente colombiano, de el Caquetá, del Meta, todos estos sectores que fueron más golpeados por el conflicto armado, por la guerrilla. Él va a estar allí, ahí se va a reunir también con víctimas.
y va a estar en la ciudad de Medellín, va a estar en la ciudad de Cartagena, también en todos sus actos para conmemorar esta gran visita histórica a Colombia. Así es, estamos viendo imágenes en estos momentos en directo, donde Colombia es noticia a nivel mundial. A nivel mundial, porque más de 200 periodistas, Andrés, se acreditaron para estar aquí en nuestro país. Por supuesto, periodistas y medios nacionales, locales, internacionales, se encuentran en la capital colombiana y estarán en las diferentes ciudades en donde va a hacer presencia el Papa Francisco, en Villavicencio, Medellín y Cartagena, finalizando en esa ciudad. Bueno, yo me voy para la ciudad de Medellín, les cuento. ¿Cuándo? Mañana jueves. Andrés, Aunque él va a estar el sábado, yo voy a estar desde mañana jueves en la ciudad de Medellín, no trabajando, sino ya en algo muy familiar, como lo decía hace un momento. Entonces la para idea que quede es bien, digamos que recogido espiritualmente como en Semana Santa. Recogido espiritualmente con toda mi familia, pues tengo el gusto también, tengo un hermano que es seminarista, ya va en 6º año, solo le faltan 3 años de aquí en la ciudad de Cali, del seminario San Pedro Apóstol, y pues es una gran oportunidad de darle como ese apoyo. Eso es muy importante y por supuesto, pues vale la pena seguir diciendo que el Papa Francisco pues arribó hace unos minutos al aeropuerto militar Catán en la ciudad de Bogotá y que en este momento está siendo recibido por una gran comitiva de diferentes personalidades del gobierno, víctimas del conflicto que ha padecido Colombia por más de 50 años y por supuesto los niños son los principales protagonistas también de todo este homenaje que se le está rindiendo al sumo pontífice de la Iglesia Católica aquí en nuestro país, después de 31 años que no recibíamos este tipo de visitas en nuestro país. Bueno, nosotros terminamos con esta transmisión especial en este momento para darle paso a la programación del Canal 14 Televisión, pero sin lugar a duda estaremos muy pendientes en el programa Antemeridiano, mañana en el informativo 14, de todos los actos que se presentan con esta visita histórica del Papa Francisco en Colombia. Sí, ahora sigue, por supuesto, Ruth May, la programación de Canal 14, que es Televisión para Todos. Ahorita vendrán Juan Carlos y Jay, por supuesto, con una nueva propuesta informativa de contenidos, de actualidad juvenil. Ruth May, los dejamos. Hasta mañana. Como siempre, el Canal 14 Televisión cubriendo los grandes eventos de Colombia y el mundo.